en Río Grande del Sur, entre otras actividades que ha hecho en su vida profesional. Tiene un grado de PhD en ciencias físico-químicas en la Universidad Federal de San Carlos y un grado de un Master Degree en Ingeniería y Ciencias de Materiales en la Universidad de Ponta Grossa. Okay. Actualmente es miembro de la sociedad del comité científico de la Universidad de Río Grande do Sur y bueno, tiene amplia experiencia en el área de materia condensada y entre sus tópicos de interés está la fotónica, crecimiento de cristales, simulación computacional, nanomateriales, eh, camadas finas, thin films, celdas fotovoltaicas, entre otras áreas. Bueno, Melo Lucio, sin más preámbulos, el espacio es tuyo. Como te sientas más cómodo hablar, si en portugués o español. Tu español creo que está muy bueno. Entonces, bueno. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, profesor, y a todos los compañeros que están con nosotros por esta mañana, que acá en Brasil está bellísima. Ayer teníamos lluvia muy fuerte, pero hoy está un día riquísimo aquí. Espero que para todos ustedes, de donde miran ahora esta presentación, estén todos bien. Es un encantamiento a mí, es un placer la invitación que has recibido del profesor Pedro Silva para ingresar en la red, porque cada día más entiendo que la América del Sur, la América Central, incluso la América del Norte, tenemos muchas cosas para hacernos juntos, y muchas cosas podemos desarrollar y trabajar en conjunto para la ciencia a cada día estar más fuerte y para nuestros grupos de investigaciones los cuales hacemos parte, por estar más fuertes, de poder incluso aprovechar mejor las habilidades que tenemos todos nosotros aquí. Entonces, para mí es un gran placer, una gran oportunidad estar con ustedes esta mañana. Espero que sea como va a ser a mí, un gran placer a todos ustedes, podermos hablar un poco sobre los trabajos que desarrollamos aquí en la ciudad de Pelotas, en nuestro grupo de investigación, el grupo de crecimiento de cristales y fotónica. Este grupo empieza desde que llego a la Universidad Federal de Pelotas, donde un amigo que me recibía aquí, ya un amigo de muchos años, profesor Sergio Cava, me invitó para formarnos el grupo de investigación. Desde esta fecha, 2012, empezamos con el grupo de investigación y después lo formalizamos junto a las agencias de fomento de Brasil. Hasta hoy tenemos un grupo donde hoy somos 5 profesores de la universidad, muchos investigadores, técnicos, administrativos, estudiantes que trabajan con nosotros en estos años. Muchos ya hoy son profesores en otras universidades de Brasil, de fuera de Brasil incluso. Tenemos un jefe en la ciudad de Tacna, en Perú, un jefe del departamento de física en Tacna, es un egreso de nuestro grupo de investigación. Sigue allá haciendo investigación con subsidios del gobierno de Perú y sigue trabajando con nosotros. Esto es un gran placer poder decir estas cosas a ustedes porque ya lo tenemos incluso algunas ramificaciones en la América del Sur hoy y intentamos todos los días que esto sea más amplio y que se acerquen más personas como ahora con el profesor Pedro Silva está nos oportunizando trabajar con ellos. Bueno, intentaré hablar en español, que perdona por mi español no ser perfecto, porque eh, ha vivido un poco en España. Yo vivo ha vivido muchos años en Foz de Iguazú, entonces tengo un poco de español de Argentina, tengo un poco de español de España, tengo un poco de español de los brasileños que no hablan nada de español, pero pienso que hablan perfectamente español. Entonces, español que tengo yo es una mezcla de esto, una mezcla de todo esto. Por veces puede salir alguna cosa mal, pero perdona porque
Intentaré aquí hablar un poco en su idioma predominante el de la red para que todos se queden más confortables. Pero al final, si quieren hablar en portugués, no pasa nada, pueden preguntar en portugués para los brasileños, los que hablan portugués, bueno, ya está. Bueno, sin tardar más, hablar un poco del trabajo que desarrollamos aquí. Esta foto ya es un poco vieja, tiene poco más de 8 años, pero estás en un equipo que a nosotros de Brasil nos causa un orgullo muy grande de poder tener un equipo como este en Brasil, que es el acelerador de partículas que está allá en la ciudad de Campinas, en San Pablo, estado de San Pablo, donde por muchas veces estamos ahí haciendo experimentaciones, haciendo varios estudios con ellos en algunas de las líneas de luz que se pueden ofrecer ahí para desarrollar trabajos. Me encanta esta foto porque esa es la foto que más describe el físico, donde tenemos muchas cosas con muchos fíos, de todo una bagunza, pero que está muy bien arreglada para hacer experimentos de alto nivel. Esto es el perfil de los físicos para desarrollar las cosas. Hacemos muchas cosas así, incluso hasta hoy hacemos muchas cosas así en nuestros laboratorios. Pero hablando del tema de trabajo, este es el título que ha enviado a ustedes, que ha sido divulgado a toda la red. Eh, la idea es hablar un poco de un abordaje teórica y experimental acerca de estos materiales que para nosotros son muy importantes, las perovskitas, pero no solamente las perovskitas, incluso de óxidos simples y otros complejos, acerca de desarrollos para el crecimiento de cristales de una forma específica y poder aplicar estos materiales a algunas propiedades ópticas muy interesantes para que se puedan obtener conversión de energía, que es un tema muy importante para toda la sociedad en los días de hoy. Bueno, empezaré hablando un poco acerca del tema, lo que los materiales que trabajamos nosotros, lo que son las perovskitas. Las perovskitas son materiales que son encontrados en la naturaleza. La primera perovskita ha sido el titanato de calcio, que se ha encontrado por un ruso que tenía su apellido Perovskit, y por eso se utiliza el término perovskita para estos materiales, para esta clase de materiales. Donde tenemos en esta clase de materiales en los vértices de una estructura, en este caso una estructura sencilla, una estructura cúbica. Los vértices tenemos, bueno, desde este punto de vista, los átomos de titanio, en este caso, y después, acerca de estos átomos de titanio, lo podemos encontrar átomos de oxígeno para esta estructura, como pueden mirar aquí. Bueno, esta estructura se puede cambiar en varios grupos espaciales, desde el cúbico sencillo hasta la estructura más compleja como romboédrica o así. Y las propiedades físicas que se pueden encontrar para estos materiales son bueno, varias. Y va a depender de qué. Va a depender de ese átomo central que puede cambiar para estroncio, bario, zirconio. Bueno, así tenemos muchas opciones para hacer varias composiciones en las perovskitas. Es una familia muy ancha de materiales con propiedades muy interesantes e incluso para conversión de energía, que es el tema más importante para nosotros de Brasil aquí. Bueno, ¿y cómo se puede preparar estos materiales? Bueno, hay varios caminos que se pueden utilizar para preparar estos materiales. El más común, más conocido, es la reacción del estado sólido, donde se toman los reactantes, son polvos, óxidos de varios sistemas. Se puede misturar estos, se pone en un horno, se va hasta la temperatura muy alta, como 1200, 1400, 1700 grados, por varias horas, y al final te va a tener un polvo que es la composición que deseas tú. Además, se puede hacer el otro método que lo conocimos como Sol Gel, que es el método del precursores poliméricos, donde tiene precursores que son precursores como nitratos, cloretos, bueno, tantos otros que puedes elegir. Y se hace una síntesis con un complejante
que casi siempre es un ácido cítrico, el etileno glicol, y al final, después de un tratamiento térmico en un horno también, se va a obtener un polvo y después de este polvo se va a hacer una tratamiento térmico para que lo pueda tener el polvo final con la estructura química que te interesa para este material. Pero a nosotros nos encanta trabajar con las temperaturas más bajas y hacer síntesis más rápidas. Y entonces implementamos las técnicas hidrotermales. Bueno, ¿por qué trabajar con una técnica hidrotermal? Porque nuestro planeta nos enseñó a trabajar con las técnicas hidrotermales. Todo que nos conocimos, que existe en nuestro planeta, tiene el origen en procesos hidrotermales, donde la formación de los cristales del planeta se ha pasado, eso hace más de 5 millones de años, de esta manera. Pero la técnica hidrotermal sencilla no es la más interesante, porque incluso en esta época tenemos informaciones que teníamos una radiación que ha venido del espacio, que es muy próxima a lo que tenemos hoy, que podemos obtener hoy con equipos, que es la radiación de microondas. Y esta radiación de microondas se puede incluso, al utilizar juntamente con la técnica hidrotermal, bajar mucho la temperatura, bajar mucho el tiempo del proceso y incluso obtener materiales con propiedades físicas distintas del mismo material si tú lo haces por reacción estado sólido o por solgel, incluso por hidrotermal convencional, que los llamaremos así convencional, pero solamente para diferenciar del hidrotermal asistido por microondas. Bueno, ¿y dónde se hace esta síntesis de hidrotermal asistido por microondas? Pueden mirar aquí a la derecha de la pantalla, tenemos un equipo comercial que se puede comprar, cualquier persona puede comprar, desde que lo tenga algo como, bueno, $60,000 o algo así. Bueno, todavía cuando empezamos a trabajar con eso no teníamos plata para poder obtener el equipo, entonces, como ha dicho a ustedes, los físicos gustan de hacer las cosas con las propias manos, hands-on. Entonces, hacemos nuestro propio hidrotermal microondas. Y nuestro hidrotermal microondas es este. Bueno, ¿qué pasó? Tomamos el microondas en la casa, hacemos un furo arriba, hacemos una célula reaccional como esta que está aquí un poco más abajo en la foto más pequeña. La conectamos a un controlador externo y con esto desarrollamos un equipo que incluso tiene características mejores que el comercial. Y esto ha sido un objeto de patente aquí en Brasil, que tenemos esta patente hasta hoy. Y este equipo hoy, bueno, no como este, porque esto es más sencillo, pero ya desarrollamos junto a una empresa un equipo un poco más robusto para que se pueda vender. E incluso hoy tenemos, creo que como 40 o 50 de estos equipos en varias universidades de Brasil, incluso en Argentina tenemos dos, que las personas utilizan para sintetizar materiales a partir de las técnicas hidrotermales por microondas. Pero, ¿cómo llegaron a esta idea de hacer síntesis por hidrotermal asistida por microondas? Bueno, esto todavía no es totalmente original. Es una lástima que no, pero tenemos que ser muy sinceros. Eso empieza en la 1981 con Marney en Estados Unidos. Y este hombre, es investigador ahí, empieza trabajando justamente para sintetizar las perovskitas. Después, varios otros investigadores siguieron trabajando con esto. Pero hasta el año 2010, 2011, tenían algo como desde 1981 hasta el 2010-2011, algo como 120, 130 artículos en la literatura de síntesis por microondas. Entonces empezamos nosotros a hacer estos trabajos, desarrollar estas cosas, desarrollar nuestro equipo y empezar a hacer varias investigaciones con aplicaciones distintas para varios segmentos de la pesquisa. Eh, de 2011 hasta 2015, algo como así, llegamos a más de 5,000 artículos en 4 años. No nosotros, es una lástima que no sean todos nuestros, pero la literatura en todo el mundo empezó a trabajar con estos temas y obtener materiales de diversas maneras utilizando la técnica de microondas, y esto hoy es muy
conocida en toda parte del mundo y ha sido desarrollado por muchos grupos de toda parte del mundo para diversas especificaciones. Pero lo que pasa es que es mejor hacer la técnica de microondas que las otras. Es justamente porque tenemos esta ecuación muy sencilla que está aquí abajo, que es la tangente. Esta tangente es la habilidad de convertir la energía electromagnética en calor y dividido una fracción por la constante dieléctrica del sistema. Esta razón que tiene ahí es que lo que nos fornece la transferencia de energía de las ondas del microondas para que el material pueda obtener la temperatura que es necesaria, pero la temperatura está ahí a cerca de 120, 130, 180 grados. Voy a mostrar más adelante. Son temperaturas bajas. Con esto, en una presión muy alta, con bajas temperaturas y con la ayuda de las microondas, que incluso te pones ahí un campo eléctrico y este campo eléctrico va a acelerar las partículas con cargas distintas, una contra otra. Entonces, este proceso es muy rápido y puede obtener materiales de forma distinta de los materiales obtenidos por métodos más convencionales que el microondas. Se puede discutir un poco más de los detalles del proceso de microondas, pero creo que para que podamos entender la base es esto que pasa. Tenemos una conducción iónica y además de la conducción iónica, tenemos esta propiedad que es la razón de la capacidad de absorber la energía y convertir en calor, dividido por la constante dieléctrica del material. Esto que nos da la habilidad del microondas ser capaz de obtener el material o no. Bueno, pero ¿cómo se hace la síntesis? Esto es un diagrama del equipo que utilizamos nosotros, cómo se trabaja con un equipo y aquí un ejemplo de una síntesis que se puede hacer por el microondas. Se toman los precursores, en nuestro caso estoy hablando de un titanato de estroncio. Se toman precursores cloretos, en este caso el cloreto de titanio, el cloreto de cloruro, perdón, de estroncio y cloruro de titanio. Se puede hacer una hidrólisis de estos materiales, se puede dividir en fracciones, hace después en cada una de estas fracciones un acréscimo de una base muy fuerte. Y en este caso, estamos como ejemplo diciendo el hidróxido de potasio en una concentración de 6 molares muy fuerte, por tanto, que se va a precipitar estos materiales que estaban en una forma de una solución. Y después, este material precipitado, pero sobre agitación, va al microondas, hace el proceso de hidrotermalización. Después de la hidrotermalización, se puede sacar estos materiales que va a tener un polvo al final, un polvo que está en suspensión ahora, no más una solución, sino una suspensión. Y eso se puede separar por centrifugación y por una secuencia de lavaje con agua destilada y ionizada y con alcohol. Y se puede tener al final un polvo como este que pueden mirar aquí. Acá hay un ejemplo, son 5 frascos con el polvo de titanato de estroncio, que es el ejemplo que estamos hablando sobre él hoy. ¿Y cómo se pasa la síntesis dentro del sistema de microondas? Mira que originalmente se va a hacer, vamos a tener una nucleación donde el átomo de estroncio, el átomo de titanio pueden nuclear el sistema, pero la preferencia en este caso por características químicas del sistema, la preferencia es para el átomo de titanio, que va a conectarse con oxígenos a hacer un clúster octaédrico como estos que pueden mirar ahí. La radiación de microondas permite que al aproximar dos clústeres como ese, se comporten como una punta de hidrógeno y esta punta de hidrógeno se puede acoplar con la radiación de microondas, sácase agua de este sistema y empieza a formar las estructuras de estos materiales. Una reacción muy sencilla está aquí abajo para que puedan tener una idea la reacción entre las concentraciones que tiene que tener de los precursores para obtener el material al final. Bueno, entonces lo podemos hacer este material. Esta es una secuencia completa donde desde el inicio
empezamos con la radiación de microondas sobre la célula reaccional, esto closet vessel, la célula reaccional. Empiezan a formar los primeros clústeres. Estos clústeres empiezan a conectarse con otros, a formar entonces los clústeres octaédricos y los clústeres cubo-octaédricos y hacer una red tridimensional. Y esta red tridimensional da origen a partículas nanométricas como estas que pueden mirar en la imagen que está ahí abajo en la izquierda de la pantalla. Bueno, este material, después de obtenido, puede ser nanopartículas como este, pero podemos obtener otras formas de materiales que los voy a mostrar más adelante. Se hacen las caracterizaciones, bueno, en difracción de rayos X, la primera cosa que hacemos para saber si el material ha sido obtenido o no, bueno, tenemos que saber. Y por la difracción de rayos X se puede mirar que obtenemos en este caso el titanato de estroncio en en distintos tiempos, 10 minutos hasta 160 minutos. Entonces, a 130 grados, após 10 minutos, ya tenemos los cristales de titanato de estroncio, como pueden mirar por difracciones de rayos X. Bueno, más incluso me interesa hacer un estudio de los cambios que los cristales pueden tener durante el proceso. Se puede hacer tiempos más largos, hasta 160 minutos o más, y estudiar lo que se cambia en la estructura cristalina de estos materiales. Incluso lo hacemos una experimentación con absorción de infrarrojos, porque en nuestro caso nos interesaba saber si teníamos mucha agua, y se puede ver que sí, seguimos teniendo mucha agua en los materiales, una hidratación muy alta, y si teníamos algún resquicio de algún componente orgánico en nuestro sistema, identificamos cosas muy pocas, y para que podamos saber la calidad del material que ha sido obtenido por este método. Después, vamos, bueno, el titanato de estroncio es un caso específico porque es un sistema cúbico de cuerpo de fase centrada. Entonces, todavía es muy simétrico, tiene una alta simetría. Y todavía para estos sistemas no se espera que tengan modos Raman activos de primera orden. Bueno, nos hicieron que deberíamos intentar hacer, y en esta fecha, hace algunos años, cuando estudiamos este material, hicimos la experimentación de la espectroscopía de Raman y obtenemos vibraciones para el titanato de estroncio cúbico. Bueno, el material sigue cúbico, porque si lo miras aquí, la difracción de rayos X te dice que el sistema sigue siendo el material perfectamente cúbico con la estructura original del material. Pero cuando tú haces espectroscopía Raman, descubre que tiene modos Raman nativos de primera orden. Bueno, como llegamos aquí, bueno, pensamos, está todo perdido, porque ¿cómo se puede explicar que un sistema cúbico tiene modos Raman nativos de primera orden? Bueno, lo que voy a hacer yo, es no abandonar la investigación, desistir de la pesquisa, invité a mi mujer, fui a Francia a tomar vinos porque no me restaba más nada en la vida, porque alguna cosa muy rara había pasado con el trabajo. Pero todavía no nosotros todos somos investigadores y jamás podemos desistir. Después de 1 o 2 botellas de vino, bueno, vamos a seguir trabajando a intentar comprender lo que se pasa con este material. Entonces, empezamos a hacer simulaciones computacionales. En la simulación computacional, si tú tomas el CIF, la estructura original del titanato de estroncio, hace la simulación y lo pide al sistema de simulación de cristales, que nos fornecen los modos vibracionales, todos son 0. No hay modos vibracionales de primera orden. Entonces, bueno, seguía el problema. Bueno, el paquete Crystal, que es lo que usamos nosotros, nos permite hacer algunas cosas. Nos permite incluso no optimizar la estructura, poner una estructura fija y trabajar con esta estructura. Entonces, desde ahí sabemos que podíamos hacer una cosa distinta. Hacemos el refinamiento Rickenfeldt del material desde los dados de difracción de rayos X, los mismos que han mostrado a ustedes anteriormente, y sacamos de ahí las posiciones atómicas,
las direcciones, todo del sistema. Lo ponemos en este input, porque esto que miran aquí, estos muchos números que miran aquí, es un input del Crystal. Pero ahí, con estas informaciones, no permitimos al sistema que se hace optimizaciones. Bueno, nos decimos, hay que calcular los modos vibracionales con estas características y con esta estructura obtenida desde el refinamiento Richterfall. Lo que se pasó, voy a volver a algunas imágenes anteriores, pueden mirar aquí, en la última columna tenemos los modos vibracionales que han sido calculados por Crystal. Miren que son exactamente, bueno, no exactamente, pero están muy cerca de los modos vibracionales que han sido obtenidos para el material que ha sido sintetizado por hidrotermal microondas. Además, que si tú tomas este material y se lo hace por reacción en estado sólido, no tiene modos Raman nativos de primera orden. Si tú tomas este material después de pasar por microondas, ya obtenido por microondas, lo pones en un horno a 900 grados, se quita completamente las vibraciones. Entonces, lo sabemos que lo que pasa es que tenemos defectos estructurales generados por el proceso de síntesis que permite ahora que características específicas sean obtenidas para estos materiales desde el control del proceso de fabricación del material utilizando la radiación de microondas. Entonces decimos que tenemos ahora un proceso de obtener materiales que es una mezcla entre un proceso químico y un proceso físico, y con estos dos tenemos un proceso que es, sí, en verdad, una mixtura de física y química para obtener materiales con propiedades únicas. Es el proceso de convergencia de energía para el cristal, para que lleguemos hasta el final de la simulación y para obtener las informaciones de estos inputs para las vibraciones, tenemos que seguir dos condiciones importantes. Bueno, la primera, la ecuación de Schrödinger, pero eso ya está para hacer los cálculos, pero lo más importante son estas dos ecuaciones de la energía, la derivada de la energía en relación a la posición. La primera derivada hay que hacer cero porque esto nos garante que estamos en un mínimo de energía. En la segunda derivada hay que ser positiva. En la segunda derivada de la matriz hessiana, cuando sea positiva, lo sacamos de ahí las informaciones de los modos vibracionales. Incluso lo podemos obtener muchas otras informaciones como el band gap, el número de orbitales atómicos, el número de electrones, y la estructura final se lo pides para optimizar, pero en este caso no ha sido optimizado. Y lo puedes sacar desde aquí, de estos datos que muestran a ustedes el band gap del material, para que lo puedas saber cuál es el proceso de transición de excitación, por ejemplo, si quiere estudiar propiedades ópticas de estos materiales, que es justamente lo que interesa a nosotros. Entonces aquí hacemos la transición ahora para las propiedades físicas que nos interesan. Para esto precisamos comprender que no solamente el titanato de estroncio se podía hacer el trabajo, se desarrollar, pero tenía que lo mismo servir para otros materiales. Entonces aquí le estoy a mostrar a ustedes un caso que es para las muestras de titanato de estroncio, pero se puede hacer esto para titanato de calcio, titanato de bario y para muchos otros materiales que han sido estudiados posteriormente para el sistema. Aquí en el caso del titanato de estroncio, una vez más, hacemos un mapa de la densidad de cargas que nos muestra que hay un desplazamiento del átomo de titanio desde el centro del cristal. Estos son datos que han sido colectados por refinamiento Richterfeld. Y después de los cálculos, lo podemos pedir al cristal que lo haga estos mapas de densidad de carga que miran aquí a izquierda. Y en estos mapas identificamos que se cambia la distribución de la densidad electrónica acerca de todo un plano, de plano cristalino, que es el plano de mayor intensidad allá en la difracción de rayos X. Entonces se puede mirar que hay cambios sencillos, la estructura sí sigue siendo cúbica, pero ahora con defectos intrínsecos en la estructura. Y esto que puede ser incluso la explicación para obtener varias propiedades distintas.
Y desde la simulación incluso le podemos tomar para que puedas obtener la estructura de bandas y la densidad de estados projetadas que se puede mirar, los cambios muy sencillos que hay dentro del material original y los materiales que han sido sintetizados por hidrotermal microondas. Incluso se puede mirar eh, sencillos cambios para el material obtenido con 10 minutos y obtenido con 160 minutos. Incluso dentro de los dos materiales obtenidos por el mismo método de síntesis, hay cambios en la estructura de bandas. ¿Sabe? Entonces, hay muchas cosas para hacer y muchas cosas para investigar. Ese es un ejemplo para el caso del titanato de calcio. El titanato de calcio ha sido muy interesante porque es un material que presentó una estructura de partículas distinta. Después voy a mostrar a ustedes en la secuencia. Pero también que se cambia muy fuerte la emisión de luz fotoexcitada. La fotoluminescencia cambia completamente cuando se hace la síntesis por hidrotermal microondas. Y la explicación y la comprensión de por qué se cambia es justamente obtenida desde la simulación computacional, donde miramos que el octaedro que tiene el titanio al centro y oxigenios a su alrededor cambia la orientación de este octaedro dentro de la estructura. Cambia 0.2 grados. Y por el cambio de 0.2 grados se cambia completamente la propiedad física, incluso se cambia la vibración molecular, que es esperar que lo cambies de cualquier manera. Pero la propiedad física, que es la fotoluminescencia de este caso, se cambia también. Hablando de la fotoluminescencia, esta es la fotoluminescencia del titanato de estroncio. Mira que para el titanato de estroncio el cambio acerca de la fotoluminescencia no es muy fuerte, es más sencillo. Incluso se lo hace con dos comprimentos de onda distintos, dos estaciones distintas. Un poco más interesante el caso de la estación con 350 nanómetros, que hay un cambio más fuerte en la forma de la emisión, pero la intensidad se cambia casi nada. En este caso, el sistema tiene cambios estructurales muy sencillos también. Pero eh, si miramos el caso de titanato de bario, los cambios son un poco más interesantes porque miramos que la estructura es más afectada justamente porque el titanato de bario es tetragonal. Entonces ya naturalmente es una estructura que tiene más grados de libertad y se puede incluso cambiar algunas cosas más, además de un desplazamiento de un átomo solamente. Y empieza entonces a tener algunas características más interesantes en la emisión fotoluminescente que nos permite correlacionar con la estructura y comprender lo que está pasando físicamente en el proceso. Y el caso de titanato de titanato de calcio es lo más interesante porque mira que se cambia completamente la fotoluminescencia cuando se hace diferentes tiempos de síntesis y incluso, bueno, he esperado que se cambie también la emisión luminescente cuando se hace distintas excitaciones. Pero es un caso muy interesante. Y les voy a mostrar ahora una cosa que es interesante del titanato de calcio, que es justamente que hay un cambio en la estructura de la partícula cuando se hace por 10 minutos, entonces esto CT10, la partícula de titanato de calcio obtenida por 10 após 10 minutos. El CT20 obtenida por 20 minutos, 40, 80, 160. Mira que partimos desde una estructura que son placas, que son eh, 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 juntas, están juntas, es un self-assembly de placas, y estas placas se van a fundirse en un cubo perfecto. Y mira que se puede mirar la luminescencia, cómo se cambia la emisión de luz del sistema fotoexcitado cuando cambia la forma del cristal. Perdón, que las cores que tenía aquí no son verdaderas, solamente es una ilustración. Las partículas no cambian de color, por favor. Es una ilustración para que se quede más bonito y para que los referís gusten del trabajo. Para investigar un poco más de detalles, estas cosas, bueno, ahí estuvimos allá en Síncrotron brasileño. En esta fecha todavía es el VX
que el acelerador original. Nosotros hoy tenemos un acelerador más potente que el Sirius, que todavía no trabajamos con este acelerador hasta el momento porque estaban ainda haciendo algunas preparaciones del sistema para recibir propuestas. Es la primera vez que está abierto. No participamos, pero el próximo año empezaremos a hacer, pretendemos hacer varias investigaciones ahí. Lo que hacemos ahí, hacemos la observación de rayos X, el CHANES. Incluso puede ser EXAPS, pero en este caso el CHANES ya no ha informado de cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el CHANES, para el caso de titanatos, tiene una preborda. ¿Qué es la preborda? Es la absorción de rayos X en la borda del elemento titanio. Entonces se hace una absorción de rayos X sobre el titanio. Y antes de la absorción, que llamamos preborda, tiene una otra absorción. Y esta absorción que tiene un poco abajo, un poco antes de la línea blanca, es justamente sencilla a estado de oxidación del titanio, que se cambia desde 5 hasta 6. Y se puede entonces mirar que la intensidad para el titanato de calcio, para el titanato de estroncio y para el titanato de bario se cambia con el tiempo de síntesis por microondas e incluso eso nos indica que tenemos cambios en la estructura. Entonces lo podemos confirmar estos desplazamientos que miramos por simulación computacional. Y ahora podemos mirar experimentalmente que tenemos justamente estos cambios. Entonces, lo que hemos hecho con los estudios teóricos están ahora corroborados con estudios experimentales. Pero solamente trabajamos con estos tres materiales, no, trabajamos con otros. Pero les prometí que iría a mostrar a ustedes estos materiales, las imágenes obtenidas de estos materiales. La primera de arriba, a la izquierda, titanato de estroncio, titanato de bario, muy sencillo, nanopartículas aglomeradas y ya está. Abajo, el titanato de estroncio, que son nanopartículas que se autoorganizan en una esfera, en aproximadamente una esfera. Entonces son nanopartículas que se organizan en una forma esférica, pero cada esfera, cada partícula de esta no es una partícula, son varias partículas que están juntas en una forma específica. Además que esto, tenemos el titanato de calcio, que es en este caso lo más interesante, que llama más la atención, que son placas que se también autoorganizan para formar cubos. Esto es una característica de este sistema hidrotermal microondas que permite la formación y obtención de cristales con formas muy distintas. Pero ahora les voy a pedir un favor, que al final no me pregunte exactamente por qué se cambia la estructura, esta forma de las partículas, porque esto es un objeto de estudio que nos es muy caro, porque hay muchas variables que están envolvidas ahí. Algunas cosas sí, ya lo sabemos que pasan, pero otras no lo dominamos totalmente. Es una broma, después me pueden preguntar, pero todavía no sé si voy a conseguir responder todo lo que quieran. Pero sí, es muy interesante. Lo que sabemos nosotros hoy es que es un proceso que puede pasar por una conjunción del proceso Ostwald-Heppening y Oriente-Detachment. Es una conjunción de estas dos cosas que nos permiten obtener estos materiales con estas características. Va a depender de las condiciones termodinámicas del sistema para que se pueda obtener una forma u otra de cristales. Y el control del proceso me permite incluso controlar la forma de las partículas al final. Pero además que el titanato de calcio, de estroncio, de bario, también trabajamos con el zirconato de bario. Cuando empezamos a trabajar con esto, imaginamos que todavía no teníamos muchas cosas nuevas, pero en verdad que sí. Porque se miran las diferenciaciones de rayos X, con 10 minutos no obtenemos el zirconato de bario. Pero para las otras perovskitas sí, con 10 minutos ya lo teníamos el material hecho. Pero aquí necesitamos de 40 minutos, porque se cambia la estructura y se cambian las características, entonces hay necesidad que se cambien las cosas para la forma de preparar. Todavía hoy ya lo conseguimos obtener en tiempos más cortos, el zirconato de bario, pero ese es el trabajo original
que ha sido publicada en Scripta Materialia y en Crystal Wolfram Design. En ese trabajo desarrollamos la primera vez la síntesis por hidrotermal microondas para el zirconato de bario con control de partículas. ¿Y por qué el control de partículas es interesante en este caso? Porque se miran la forma obtenida para la muestra BZO40, que es la que está en la mitad aquí, en el centro, abajo y al centro, tiene 12 caras hexagonales y 10 caras cuadradas. Son 18 caras. Esta forma de cristal jamás ha sido obtenida para ningún material en la historia. Había y hay hasta hoy en un museo, creo que en Francia, de una estructura que era prevista que podría existir desde un punto de vista de la matemática, de los sólidos de revolución de la matemática. Se prevía que esta estructura podría existir, pero jamás ha sido observada antes. Y nosotros obtenemos de una forma completamente natural para este material que es el zirconato de bario. Bueno, más además que eso interesante solamente obtener una partícula con una forma distinta. No, el problema es que en verdad no es una partícula. Estas partículas son micrométricas, tiene como 2 micrones de diámetro, pero no es una partícula. Son millares de partículas que forman este cristal. Son millares de nanopartículas, y todas orientadas cristalográficamente. Y esto lo llamamos de cristalización reversa. ¿Por qué? Porque adentro de estas partículas hay un eco, no hay nadie, son ocas, es un vacío dentro de estas partículas. Entonces la cristalización empieza desde la parte externa para la parte interna. Y cuando extiende el tiempo de síntesis, empieza a nuclear más cosas dentro de la partícula. Es muy interesante, podemos hablar más después. Y eso es la prueba de que las partículas son sí vacías. Aquí hay imágenes, allá abajo al centro, de partículas que están rotas, que se quebraron del proceso, y se puede mirar cómo están a la parte interna de las partículas. Entonces, esta imagen que incluso la utilizamos para presentar esta charla de hoy, habla un poco de las características de los cristales obtenidos y las propiedades ópticas que se siguen. Entonces, desde esto tenemos la emisión fotoluminescente, que está al lado izquierdo, y a derecha una propiedad física que todavía no existía para este material, que es la capacidad de detectar radiación ionizante. Entonces, este material es sí un cintilador. Pero el zirconato de bario todavía, hasta este momento, era solamente un refractario, con una propiedad poco interesante. Uh, Puede ser que la luminescencia sea interesante, pero solamente esto y pocas cosas más, una aplicación mucho más para sistemas térmicos. Pero ahora es un material que puede detectar radiación ionizante como rayos X, que en este caso ha sido el test. Bueno, la metodología de obtener el titanato de estroncio y ahora para el zirconato de bario es la misma. El proceso sigue siendo la misma, pero lo que llamamos la atención es justamente la parte después de la estructura cristalina, que se pueden tener varias nanopartículas que se autoorganizan con la mixtura de procesos como Oswald-Ripening y Oriented Attachment para formar estos cristales grandes con 2 micrones con estas estructuras que ahora miran aquí. Bueno, todo esto es muy interesante, tiene mucha cosa de estudios de las características físicas de la estructura desde el punto de vista fundamental hasta las propiedades ópticas que ya miramos que pueden tener, pero lo podemos hacer alguna cosa con esto. Y todavía empezamos a estudiar con un profesor, incluso que un profesor que ha venido de España a trabajar con nosotros, y nos ha sido un desafío. Bueno, vamos a aplicar estas cosas a paneles fotovoltaicos, a sistemas fotovoltaicos. Y entonces empezamos a hacer estudios más aprofundados de estas cosas para mirar si este proceso de luminescencia estaban bien desarrollados. Aquí mostramos para el caso del zirconato de bario,
la radioluminescencia y la fotoluminescencia de estos sistemas que se cambian por la estructura. Y empezamos a mirar que sí, lo podríamos incluso controlar estos procesos ópticos. Bueno, si lo podemos controlar, lo podemos intentar aplicar a algunas cosas, como el caso de una célula fotovoltaica. Esto entonces pensamos a hacer control un poco más profundo del sistema. Ponemos junto con el zirconato de bario el hafnio. ¿Por qué hafnio? Justamente porque hafnio es un hermano muy próximo, es casi un gemio del zirconio. Todo reactante, todo el precursor de zirconio tiene una porcentaje de hafnio. Entonces, bueno, si ya lo tiene, vamos a poner más y vamos a intentar en comprender lo que se cambia cuando se junta el zirconio y el hafnio en el mismo sistema, en una reacción tipo estado sólido, pero en verdad que es una sustitución, pero hecho por el termal microondas. Y miramos que se cambia completamente la luminescencia de estos materiales que tienen hafnio. Y entonces miramos que podemos incluso controlar la emisión de fotones. Entonces eso también puede ser muy interesante. Esta propiedad también nos muestra que este material, cuando tiene la estructura decoctaédrica, que es esta estructura nueva que ha sido obtenida para el zirconato de bario, si tú lo haces imágenes de catodoluminescencia en un microscopio, tú obtienes la propiedad catodoluminescente para este material. Pero si este material se forma y lo controlamos, la forma de crecimiento de estos materiales, se no forma el decoctaedro y si se forma un cubo, no tiene la propiedad catodoluminescente. Entonces, incluso cuando se controla el proceso de crecimiento de cristales, se controla incluso la propiedad óptica. Bueno, todo esto lo dice a ustedes porque ahora sabemos que podemos hacer muchas cosas e intentar, bueno, no siempre tenemos el control total, pero intentar casi siempre obtener el control sobre el proceso de crecimiento de cristales para obtener una propiedad óptica que nos sea interesante para aplicaciones fotovoltaicas. Bueno, esta es la parte de simulación del sistema para mirar que lo podemos hacer para varios sistemas, incluso para el zirconato de bario sencillo o con una dopaje, ¿no? O solución sólida con hafnio. Bueno, el tema del proceso fotovoltaicos, empezamos a trabajar con titanato de bario. Eso es el primer sistema que trabajamos y obtenemos resultados muy interesantes que han sido publicados. Pero los sistemas más interesantes hoy que trabajamos en paneles fotovoltaicos, en sistemas fotovoltaicos, son de óxido de zinc. Y óxido de zinc junto con sulfuro de zinc. El sistema es muy interesante porque en verdad que no es un cold shell, como está aquí, es casi un cold shell, en verdad es un sistema decorado. Y aquí tenemos un conjunto enorme que ha sido desarrollado por un estudiante que ha sido doctorado conmigo, el Cristian Fernández. Este chico desarrolló varias síntesis utilizando el termal microondas, cambiando el precursor. Y mira, no cambió nadie más, solamente el precursor. Ha sido todo igual. Y mira que ha sido posible controlar la propiedad fotoluminescente. ¿Qué cambia? ¿Qué mejora? Mejora la fotocorriente, la densidad de corriente mejora. Entonces elegimos que el zirconato, el óxido de zinc obtenido por cloruro de zinc con chuacetamida es la mejor manera de obtener el material que tenga la mejor propiedad fotovoltaica. Mira, que ahora podemos controlar el proceso de síntesis para mejorar la propiedad fotovoltaica, para obtener más corriente desde el mismo material obtenido. Mira, el material es el mismo, el óxido de zinc con sulfuro de zinc en un panel fotovoltaico, pero cambia la intensidad de corriente porque ha cambiado el precursor dentro del proceso de síntesis que controlamos nosotros. Hay aquí más algunos resultados que utilizamos como parámetros para comprender si las cosas que hacemos están correctas o no. Donde miran aquí este BL, esto es blocking layer. Lo que es blocking layer es porque junto al fotoelectrodo
depositamos una camada, una capa muy fina del sistema, de un sistema aislante, para impedir que los electrones se van directamente al otro electrodo de la célula fotovoltaica. Entonces, esa es la blocking layer. Pero hay que hacer un material que sea transparente a lo visible y que no tenga influencia sobre el resultado de la propiedad física que nos interesa. Y hacemos las mediciones de un sistema con blocking layer para mostrar que la blocking layer no tiene efectivamente una participación dentro del cambio de intensidad de fotocorriente, porque todos los materiales tienen blocking layer. La propiedad que ha sido obtenida no es de la blocking layer, es sí del material que está sido estudiado en este caso. Además que esto, empezamos a hacer un otro estudio, que esto, bueno, empieza con la llegada de mi amigo, el profesor Pedro Lovato, que como él mismo dice, no es pariente de Demi Lovato, pero tiene un OT solamente, tu apellido. Y este amigo que ha llegado para trabajar con nosotros ahí en Pelotas, ha traído a la idea de trabajar con el control de la topografía de la superficie y los materiales. Entonces, tuvimos una idea de controlar la topografía de la superficie de una capa delgada depositada sobre vidrio. ¿Para qué? Para paineles fotovoltaicos comerciales. Sí, justamente esto que tiene en la casa de cualquier uno de ustedes. Tú puedes poner ahora este material que desarrollamos aquí nosotros, una capa, una película delgada de un material sobre el vidrio externo de estos paneles fotovoltaicos, y esto cambia algunas propiedades. Aquí tenemos 4 distintas espesuras, anchuras de estas capas, con características topográficas un poco distintas también. En este caso, el sistema de óxido de silicio y fluoreto de bario, que ha sido desarrollado por nosotros, es cuando se pone esto sobre un panel fotovoltaico. Mira lo que pasa. Obtenemos para la incidencia de la luz perpendicular con la superficie del panel algo como 9% de acréscimo sobre la potencia original del panel. Y si lo haces esto con el panel así, en un ángulo de 60 grados, con la incidencia de la luz, llegamos a 22% de acréscimo sobre la potencia del panel final. ¿Sabes? Con estas capas depositadas sobre el panel. Eso es una patente, obviamente, incluso, que desarrollamos aquí con el estudio de doctorado de Ramón, que es también un orientado mío, un chico precioso, una persona maravillosa que trabajamos juntos estos últimos 6 años, incluso 2 años de pandemia, y al final del trabajo que se concluyó hace un mes, en su doctorado, obtenemos estos resultados. Aquí está de forma muy resumida, pero tiene mucho más informaciones acerca de todos los procesos, las cosas que pasan. Bueno, para que pueda probar a ustedes qué pasa, por qué tenemos más capacidad fotovoltaica para estos paneles. Se miran esta foto para a mí me encanta por demás. Es muy sencilla, es una foto sacada con un celular de los vidrios con los materiales depositados. Mira que en las 4 primeras tenemos el reflejo de la mano de Ramón con su celular sacando la foto. Las últimas 2 vidrios no tienen reflejo. ¿Qué significa esto? Que la luz no ha sido reflectida. La luz está pasa a través del vidrio. Justamente esto es lo que explica el acréscimo que ha sido obtenido de intensidad fotovoltaica para estos paneles. Bueno, para no tardar mucho, ya he hablado por mucho tiempo con ustedes. Lo que podemos concluir todas las cosas es que hoy
tenemos un camino muy bien estructurado de control del proceso de crecimiento de cristales utilizando hidrotermal microondas. Es evidente que no utilizamos solamente hidrotermal microondas. Por veces hay necesidad de hacer tratamientos en un horno posterior. Por otras veces hacemos otras cosas, sorgel y otras cosas. O sea, no somos aquí de una iglesia de los hidrotermal microondas. No es esto. Defendemos la idea que sí, es una técnica buena, interesante y que te permite hacer muchas cosas. Te permite hacer muchos cambios en el proceso y facilitar el proceso de crecimiento de cristales en varios casos. Hoy sabemos que estos controles nos permiten obtener materiales con características muy interesantes para diversas aplicaciones. Y es que el control de la superficie de estos materiales nos permite incluso también generar propiedades físicas interesantes como alta transmitancia, como transmitancia para vidrios de paneles fotovoltaicos. ¿Y por qué lo dice eso? Porque el material que ha sido depositado ha sido obtenido por el Smart Microondas, con una metodología muy específica que está protegida por la patente. Bueno, además que todo esto, me gustaría agradecer aquí a un parcero muy fuerte de nosotros, que es el IEC, la Universidad Federal de San Carlos, que casi siempre utilizamos la infraestructura de ellos, porque aquí en Pelotas estamos aquí a 11 años, tenemos una estructura bellísima para preparar a muestras, tenemos algunas cosas de caracterización, pero es una lástima que no tenemos aquí un microscopio de barrido de alta potencia, una modificación de rayos X. Entonces, algunas cosas recorremos a nuestros parceros, entonces somos muy gratos al grupo de RIEC que nos permite utilizar la infraestructura y trabajar con ellos. Hay también que agradecer aquí de una forma muy importante a CAPES, que financia las becas de los estudiantes, al CNPq, los proyectos y las becas también para los profesores, a la agencia estadual que es FAPERGIS, que nos ha permitido incluso adquirir muchos equipos para los laboratorios, porque siempre prestigia mucho los laboratorios aquí del Rio Grande do Sul, al CNPEN, que es donde está el Sirius, el acelerador de partículas. Bueno, hay que agradecer mucho al CECAFE, que es nuestro grupo de investigación, que hoy tenemos aquí a la izquierda, bien arriba, el profesor Pedro, a su lado el profesor Sergio Cava, que empezó conmigo el grupo de investigación, este que está al centro, profesor Mateus Ferrer, eso es un teórico, químico teórico. El primero profesor Pedro es físico, como yo. El profesor Sergio Cava es ingeniero de materiales. Profesor Mateus es químico. La profesora Cristiane, que ahora está muy lejos de nosotros, está en Canadá, trabajando ahí en Canadá, pasando un poco de frío, eh, pero vuelve en un año para volver a trabajar con nosotros. Es química también, trabaja junto con el grupo. Esto que está más a la derecha, sí, ahora sí una foto mucho más vieja, hace casi 20 años esta foto. Acá en Brasil tenemos una broma que cuando se pone una blusa sobre los hombros así, saca una foto, es el tiozinho da Suquita. Es una broma que tenemos aquí porque tenía una propaganda de una bebida, un refrigerante en Brasil que tenía un nombre con esta ropa y se quedó muy conocido así. Entonces, no parece, pero soy yo. Y abajo un poco, una pequeña parte de nuestro grupo CECAF, que voy aquí a agradecer a todos los estudiantes que trabajan con nosotros, a los técnicos que trabajan con nosotros, a los profesores y a todos aquellos que no trabajan directamente dentro del grupo, más que están asociados al grupo de diversas partes de Brasil y ahora incluso de partes de fuera de Brasil, y que nos encanta poder estar trabajando con estas personas. Agradecer de una forma muy profunda a la atención de ustedes. Espero que no tenga tardado mucho y que no te haya sido desconfortable a ninguém, que tenga sido un buen momento a ustedes. Le agradezco la oportunidad, la invitación al profesor Pedro Silva, al profesor que está cuidando ahora en la sala, y a todos a ustedes por la atención, mi gratitud por este tiempo en la mañana de hoy. Gracias. Gracias, Mario Lucio. Muy bueno. ¿Puedes dejar de compartir tu tela, por favor? Sí, voy a parar de compartir ahora.
José Fermín, tu cámara, por favor. Sí, estoy viendo que aparezcan acá. Ajá. Bien, gracias, Mario Lucio. Nos vamos a iniciar la sesión de preguntas. Eh, Veo por aquí, quiero darle la oportunidad, primero que nada, a Margarita Sánchez, investigadora del Sinvestab, si no me equivoco, de México. Buenos días aquí, Margarita. ¿Alguna pregunta para Mario? Un placer tenerte. Buenos días, es de CIMAB, Centro de Ah, Investigación en Materiales Avanzados, de la subsede Monterrey, pues acá en el noreste de México. Muchas gracias por la invitación a formar parte de la red. Hace unos meses yo presenté seminario y ahora pues ya me incorporé como parte de la red y empecé a dar difusión a sus seminarios. Sí tengo una pregunta, bueno, muchas gracias por la charla, doctor. Por nada. Me pareció muy interesante los cristales que se forman, bueno, estos ensamblajes de partículas que se forman. Yo tengo una pregunta sobre el equipo que ustedes desarrollaron. Los equipos comerciales de microondas normalmente, bueno, yo no utilizo, tengo compañeros que utilizan, ¿no? Sí. Los viales son muy pequeñitos, son de pocos Ujú. mililitros y solo los puedes llenar hasta cierto volumen. Entonces, mi duda es con el equipo de ustedes, ¿hasta qué volumen se puede utilizar y cuáles son las perspectivas para escalamiento? Bueno, el equipo hoy puede trabajar, los que trabajamos hoy, que utilizamos en el laboratorio, son para 100 mililitros. 100 100 mililitros. mililitros, sí. Esto ya está 5 veces más que los comerciales, Sí. porque son muy pequeñitos. Ahora trabajamos con 100 mililitros. Pero ya hicimos un equipo para 2 litros. Wow, Ya, excelente. ya obtenemos, ya hacemos el mismo equipamiento para 2 litros. Lo interés de escalonar estos sistemas hasta el momento no ha existido. Ninguna empresa demostró interés en tornar en una escala industrial. Para laboratorio ya lo hacíamos con 100 mililitros, ya lo hacíamos con 1 litro, pero todo es para escala de laboratorios, para investigadores. Para industria todavía no ha tenido, no ha despertado interés en ninguna industria para pasar a utilizar el sistema en industrias. Hay un proyecto junto con un amigo de São Paulo que tiene una empresa ahí, que es justamente quien desarrolló y hoy tenemos un equipo un poco más robusto para hacerlo. Pero hay que tener un aporte financiero para hacer estas cosas porque no se va a hacer una cosa, dejar ahí y mirar si va algún día alguien tener interés en hacerlo. Entonces, todavía para el momento no tenemos ninguna perspectiva para tornarlo un equipo para industria. ¿Solo tienen de otros países en Argentina o han vendido en otros países? O se pueden vender No, por ejemplo, como para darles difusión a este tipo de equipos. sí, se puede vender a cualquier parte del mundo. Si tú quieres tener una ahí, te puede dar el contacto de la empresa que vende. Está, creo que ahora 35.000 reales cuesta un equipo como este. Creo que es el valor va a tener un costo de impuesto, de estas cosas más, pero algo como así. Esto ainda es menos de la mitad del valor, bueno, es un tercio o menos del valor de otro equipo comercial semejante hecho por Antopar o Zen y otros equipos así. Pero se puede tener en cualquier parte. Hoy solamente tenemos uno en Argentina. En Brasil tenemos algo como 50 equipos en todo Brasil, en varias partes de Brasil, pero hay solamente en Argentina. Muy bien. Muchas gracias. No por nada, encantado de conocerte, gracias por la pregunta. Gracias. gracias, Margarita. Déjame ver que ya no me veo yo mismo. Estoy. Bueno, gracias Margarita, gracias Mario por la respuesta. Vamos a seguir con nuestro eterno invitado, Stuart Holmes. Are you there?
Hi, Stuart. Hi. How are you? Thank you, Professor. Very interesting talk. Apologies, I'm speaking to you in English. I hope you can reply okay. Okay, I'll try. I didn't understand, in the photoluminescence of the strontium titanate, you have influence of impurities, the impurities that come in through the growth. Does that determine some of the photoluminescence properties? Or is it just the basic band structure of the crystal? Oh, I think that's the both. Okay. Yeah. Probably is in our opinion, based on our investigations, we find that the more interesting influence is the crystal structure. The crystal structure it's more intense influence, but maybe you can get the influence of the others also, but it's not so high influence how we can get to the from the structural factories of the crystal. I mean, it might be that you would have to go to low temperatures to do the measurement to see the influence. Yeah, Maybe. of course. So the other question I had was a bit of misunderstanding. You defined the tangent of the angle delta as the conversion efficiency divided by the relative dielectric constant. Now, in these materials, the dielectric constant might be 10,000. Yeah. Maybe. So delta is a very small number. Yeah. What is the relevance of delta? Maybe you explained it and I misunderstood. I couldn't understand what delta was. I'll try. Well, in this case, we use this tangent loss. That the name is tangent loss. To get a parameter to know, well, this material can be obtained by this methodology, because if you have a high dielectric constant, the tangent is so low, it is not interesting for us. And then we can get the reason among this both parameters to get a great values of tangent loss. Then sometimes we need to change the dielectric constant of the medium, because in that case, it's not the dielectric constant of the material specifically, but the medium. And then you can use, for example, now we start to investigate chromides, ion chromides, to synthesize ion chromides in hydrothermal microwave. It's the first time that we start to work with this. Then in this case, we know that we need to change the medium because the dielectric constant is so high. Then it's not interesting to get the material using a hydrothermal microwave. Then you can adjust these parameters to get the tangent loss adequately to get the material. Thank you. That makes it very clear. Thank you. Okay. Thank you again for your very interesting talk. Thank you. Thank you for your question. Thank you, Stuart. Ok, voy a pasar ahora, antes de continuar con los invitados, con el profesor Felipe Mondaca, de Chile. Felipe, ¿estás allí? Sí, hola José, hola Mario, mucho Hola, gusto. Felipe, buenos días. Buen día, gracias por por la charla, muy interesante. Eh, eh, bueno, a mí, tengo como varias preguntas, a ver, partamos por la primera. Quisiera entender un poco el asunto de tus materiales que estás como fabricando y también realizando modelos teóricos. La idea siempre fue fabricarlo sobre vidrio y esto colocarlo sobre celdas solares, no depositarlo directamente. El caso del fluoruro de bario con silicio, sí. Para los otros, no. Los otros son dos aplicaciones. Es que es una mezcla de varias cosas que he intentado traer para ustedes para mirar. Pero todos los otros no son aplicados a capas delgadas. Son capas, incluso puede decir que son capas, pero no son capas delgadas, son un poco más anchas y son fotoelectrodos para hacer las fotovoltaicas.
y otros han sido solamente sido hechos estudios estructurales para comprender los procesos. Porque todavía, Felipe, pasamos lo siguiente, que, que ya había en la literatura, como ha dicho en el principio de la charla, que estos materiales serían posibles obtener por hidrotermal microondas. Pero ¿qué pasaba? No se explicaba cómo ni por qué. Entonces nos interesaba, y eso ha sido el tema de mi tesis de doctorado, comprender cómo se pasa, por qué se pasa. Entonces, tanto de bario, tanto de estroncio, tanto de calcio ha sido el tema de mi tesis. Y ahí lo utilizamos exclusivamente para comprender los fenómenos físico-químicos que pasan para obtener los materiales e intentar explicar. Con esto, bueno, ha sido muy interesante porque ha tenido la oportunidad de hacer una buena tesis con varias publicaciones que ayudaron a la literatura a comprender mejor estos procesos. Después que ha concluido mi tesis, he obtenido una plaza de profesor aquí en Pelotas, empecé a decir, bueno, ahora yo ya conozco un poco sobre cómo se preparan estos materiales y por qué se obtienen materiales. Estas cosas aplicables a algo. Entonces empezamos a estudiar fotocatálisis, aplicando estos materiales a fotocatálisis, porque ahora ya comprendemos todas las cosas que están acerca de estos materiales. Entonces, cuando obtenemos una propiedad fotocatalítica, lo sabemos o por qué que es mejor o no. Incluso para fotovoltaicos, entonces para paineles fotovoltaicos, fotoelectrodos, que están allá dentro de una célula fotovoltaica. ¿Y por qué va bien o por qué no va bien? Lo comprendemos algunas propiedades físicas que tienen la historia de la síntesis asociada que nos permite comprender. El tema de las capas es un tema adicional que se pensó hace como 10 años que empezamos a trabajar con estas cosas, que es mucho más reciente, que es el tiempo no está muy claro aquí, porque el termal microondas empieza en 2010. Las capas delgadas empezamos a trabajar ahora 2015, 2016, entonces hace 10 años después. Y esto es una aplicación, es un estudio que está dedicado a este incremento de transmisiones de luz a través de vidrios y también, no he hablado aquí, esto es la especialidad del profesor Pedro Lovato, que incluso un día puede hacer una charla para ustedes aquí, y hablar sobre la moldeabilidad de superficies. Que estos cambios de estructuras pueden cambiar la moldeabilidad de la estructura y obtener estructuras superhidrofóbicas. Y entonces, juntamos todas estas cosas para hacer los estudios. Entonces, no solamente para capas delgadas, para cambiar la superficie, pero es una de las cosas que estamos haciendo. No sé si se dejé claro ahora las cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, la otra pregunta, sí, ya para terminar, me llamó la atención un punto los resultados teóricos que nos mostraba, sobre todo al principio cuando modelabas eh, los modos vibracionales por rama. Mi pregunta es, ¿por qué tú nos contaste que tomabas los datos del refinamiento Rydberg? Esos datos del refinamiento Rydberg que después los llevaste a realizarlos por Krista, ¿son de estructura bulk o son de nanopartículas? Es un dado obtenido desde un polvo nanométrico, en algunos casos, Ajá. en otros Polvo, casos polvo. Ajá. micrométrico. Entonces es un polvo. A difracción de Ya. rayos X tradicional. Desde ahí se saca la información Ya. y tienes Por una difracción de eso, policristales. ajá. Ya, sí, porque después revisé los inputs del cristal y claro, eran en fase volumétrica, o sea, para polvo, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, por eso sí, sí, claro, me llamó ya. sí. Sí, claro, los resultados, Eh, bueno, es un juego que hay que intentar aproximarse lo más posible de la estructura verdadera, pero siempre hay alguna cosa que tú no consigues reproducir perfectamente las cosas, entonces intentar estar siempre más acerca posible de las cosas. ya. Sí, claro, siempre hacer el mix, ¿no? Entre lo teórico y lo experimental. Ahí en esa estructura que tú modelaste, digamos, tuviste que utilizar
spin por la decisión del spin o no fue necesario por el No, tema en este de la caso orientación? no ha sido necesario por la corrección de spin. Perdón, Ya, todavía ha sido necesario para un sistema. Déjame acordarme cuando decimos. Sí, eh, para el zirconato de bario con hafnio utilizamos posiciones de spin, solamente ya, para ese sistema. Para ujú, los otros, ya, ya, perfecto. No, muy, bueno, muy interesante la charla, Mario. Gracias por, por nada, por gracias a responder ti. las preguntas. Gracias, Hasta Felipe, luego. por las preguntas. Gracias, Mario, por las respuestas. Ok, voy a darle a Pedro Silva la oportunidad de preguntarte, aunque yo sé que se ve todos los días, pero de repente, Pedro, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para Mario? Yo tengo una, una inquietud. O sea, Sí, profesor. hace unos años atrás, nosotros estábamos preparando esferas huecas de ferritas. Sí, Y cuando hacíamos propiedades magnéticas, sobre todo resonancia magnética, nosotros encontramos una cosa interesante. Y era que teníamos un comportamiento, o podíamos observar un comportamiento de la esfera como que si no fuera un sistema nanoparticulado, sino más bien un sistema un poco más grande. Pero además de eso, también veíamos el comportamiento nanoparticulado. O sea, veíamos que esa esfera que estaba compuesta por un montón de nanopartículas tenía ambos comportamientos. justamente. Y yo me hacía en esa oportunidad la pregunta de hasta cuándo nosotros pudiéramos crecer esa esfera, qué diámetro, ¿verdad? Y que ella conservara el comportamiento nanoparticulado, porque me preguntaba, ¿será posible que yo pueda obtener un sistema microscópico con un comportamiento nanoparticulado? Entonces, ahora que veo las cosas que estás mostrando y que veo que se puede controlar un poco usando el método de microondas, ¿verdad? Sí. Este, ¿Será posible hacer una cosa como esa? Lo que voy a decirte es sí y no. ¿Qué pasa? Se puede controlar muchas cosas y se puede incluso obtener lo que dices tú. Hay algunos estudios de, creo que son, ah, creo que son alemanes, no me acuerdo ahora, que han nacido esferas huecas de titanio, creo yo. Creo que son titanio, el óxido de titanio solamente. Con diferentes rangos de diámetro, desde cosas muy pequeñas hasta algunas cosas más grandes, pero no muy grandes, ¿sabes? Estudiaron estos crecimientos utilizando microondas incluso. Eh, pero no sé hasta qué límite lo podemos crecer. Esto es muy difícil saber. Dedicarse a eso puede ser incluso un tema de un doctorado que puede dar mucho trabajo, pero es muy interesante porque sí, lo más interesante, profesor Pedro, es que las propiedades se cambian mucho, justamente porque tiene una mezcla de una cosa que es microscópica, pero las propiedades siguen de un sistema nanométrico. Y esto nos permite, por veces, obtener estas propiedades nuevas que estamos observando por el microondas, porque lo sabemos que la gran parte de las veces en los sistemas obtenidos por microondas tienen estas características, son nanopartículas que se autoorganizan en partículas
microscópicas que entonces permiten algunas cosas interesantes. Entonces, cuando le dice que sí y que no, es que sí, creo que sí, que es posible hacer. No, porque no sé cómo hacer todavía todo. Hay que dedicarse un buen tiempo sobre estos temas para trabajar específicamente con esta idea de controlar, obtener sistemas siempre huecos. Ahora, recientemente miramos que somos capaces de obtener bastonetes de óxido de zinc o ecos también. Esto es una novedad que todavía no sabíamos que podíamos hacer, ya lo sabemos que lo conseguimos hacer también ahora. Entonces es una cosa nueva para nosotros. Eh, y estos bastonetes tienen como 10 micrómetros de comprimento por 200 nanómetros de anchura. Entonces ya está un poco más grande, incluso que las partículas anteriores del chocolate de bario que han sido obtenidas. Entonces, sí, puede ser, pero todavía no lo sé exactamente la forma exacta de hacerlo, pero los caminos en principio lo sabemos. La otra duda, pregunta es, este, cuando uno crece de alguna manera algunas estructuras que sean metálicas o cobre, uno sabe que, bueno, no tanto en el caso de los semiconductores, pero si fueran estructuras con alguna conductividad, este, uno sabe que el efecto de piel hace que la microonda no penetre, ¿no? Y que se vea reflejada y haya pérdidas de energía. Entonces, esto sería una limitante, o hay alguna manera de evitar que se pierda esa energía de microondas por reflexión debido al efecto de piel en algunos materiales para hacer crecimiento de algún tipo de materiales de estos. Esa es una duda que tenemos nosotros incluso, porque trabajamos recientemente con algunos sistemas con hierro. Y lo observamos que esos sistemas con hierro nos causan algún problemas, porque empiezan a generar arcos voltaicos dentro de microondas. Lo sabemos que estos metales de transición, como el caso que has dicho tú, pueden generar estas cosas. Y no, esto no tenemos como tener control porque la energía está ahí disponible, estos materiales acumulan la energía en la superficie, bueno, y va a pasar estas cosas. Pero por otro lado, incluso puede ser bueno, porque cuando tienes estos arcos voltaicos formados en la estructura, la temperatura local en este punto crece absurdamente. Puede pasar de 2000 grados puntual en este punto. Y esto incluso puede ser un camino para obtener estos sistemas huecos, porque tú vas a tener como si fuese una pequeña explosión, pero controlada. Sí, lo problema es, si lo conseguimos controlar bien, ya está tranquilo, podemos hacer muchas cosas. Pero la duda es si el riesgo no es muy grande trabajar con estas cosas. Eso estamos ahora justamente con el tema de las cosas que estamos haciendo contigo, preocupados y mirando todos los detalles del proceso para incluso aprendernos un poco más cómo hacer el control sobre estas cosas y comprender estos fenómenos que sí empiezan a aparecer justamente por empezarmos a trabajar con estos materiales diferentes. Bueno, eso podría ser lo que tú estás diciendo, eh, algo a favor, ¿no? Pero Puede ser, también sí. pero también es algo en contra, porque yo recuerdo que uno de los métodos que usábamos para preparar ferreta era un método de combustión. Y ese Ujú. método de combustión no nos permitía controlar en nada. O sea, Nada. a veces Sí. hacíamos una cosa y nos daba un resultado y después al día siguiente hacíamos y teníamos otro Otro. resultado con el mismo material. ¿Ok? Entonces, eso es medio complicado. Bien, gracias, Mario. Me encantó realmente la charla muy académica, muy, digamos, bien planificada. Felicitaciones. Muchas gracias, Gracias muchas por gracias. la exposición. Gracias, Me encanta Pedro. que le haya gustado, me encanta que le haya gustado porque tú me invitó a participar de la red, entonces me quedo muy contento de que
que le tenga encantado la charla porque es muy importante siempre atender las expectativas de las personas cuando las nos invitan. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Mario. Bien, estoy viendo acá a la profesora María Pirela de Livi, Venezuela. María, ¿estás ahí? ¿Tienes alguna pregunta para Mario? Buenos días a todos. Buenos días, profe Fermín. Buenos días, profesor Mario, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Muy interesante su charla, ¿no? Gracias, gracias. De verdad que han hecho bastantes materiales y provoca. Y uno va aprendiendo, ¿no? Con el tiempo a través de los procesos. Yo le quería preguntar si yo no he trabajado con la síntesis hidrotérmica, pero en el laboratorio, o sea, ha habido varios compañeros que la hacen y bueno, tienen esas esferas bastante lindas, ¿no? Este, pero a usted, ahorita la técnica suya tiene la parte del microondas, que no la tenemos en el laboratorio. ¿Usted ha sintetizado los mismos materiales sin microondas por la síntesis hidrotérmica y obtiene lo mismo? Bueno, yo me imagino que el tiempo es un factor importantísimo para obtener los materiales, ¿no? Con utilizar el microondas debería tener la síntesis de los materiales en menos tiempo, hasta donde entiendo. Pero con respecto a la estructura de esos materiales y por supuesto sus consecutivas propiedades, ¿ha notado diferencias? ¿Lo ha hecho por las dos técnicas y puede dar alguna apreciación con respecto a las técnicas y algunas otras técnicas de síntesis? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta encantadora porque sí, esa es una preocupación porque cuando empezamos a obtener algunas propiedades interesantes, lo preguntamos, pero vamos a mirar la literatura si tiene algo. Ajá. Y buscábamos y no había nadie. Ah, El tema central, por ejemplo, es el circunato de bario. Es un refractario. ujú. Tenemos fotoluminescencia, bueno, ok, puede generar, está bien. Y ahí entonces un amigo del Sergipe, aquí en Brasil, de Aracaju, me invitó, Mario, vamos a intentar hacer una radioluminescencia de este material para mirar si tiene respuesta óptica a radiación de rayos X. Y cuando lo miramos que tenía, con las luces todas apagadas del laboratorio, dentro del difractómetro de rayos X, empezaba a emitir una luz azul. Qué Quedamos bello, encantados. qué ¿Qué bello. pasa? Qué lindo, ¿sabe? Esto los de investigadores como nosotros es como si estuviésemos así mirando un filme romántico que te hace llorar por 3 horas, porque es una cosa, ¿no? Así es. ¿Sabe cómo? Sí, claro. Entonces, y entonces sí, la pregunta era, ¿es la misma propiedad es posible obtener por otras metodologías? Allá en San Carlos, acá en Pelotas no tenemos, incluso tenemos interés en tener uno porque es una posibilidad, pero allá en San Carlos utilizamos mucho el hidrotermal convencional para comparar. Y intentamos hacer exactamente la misma cosa que ha sido hecho por microondas en lo convencional. Ujú, No se obtiene nadie. Incluso ujú. muchas veces tampoco la faz del material. Ajá. No es la misma. Eh, entonces, hay sí muchos cambios cuando se usa la microondas. Justamente ¿por qué? Porque la constante dieléctrica del medio y la capacidad de captar la temperatura, de convertir la energía de microondas a temperatura, cambia por, por distintos medios reaccionales que tú lo controlas ahí. Entonces entendemos hoy que la síntesis del microondas es muy rápida. Te voy a Sí. explicar una cosa. Por ejemplo, el titanato de bario se puede obtener a 120 grados en 1 minuto. Wow. En 1 minuto. Entonces, ¿sabe? Es casi como un freezing. Tú ¿Y por congelas otra la técnica, temperatura. profe? ¿Y por otra técnica, en cuánto tiempo se obtiene? Bueno, si for reacción de grado sólido, vas 1200 grados por 3, 4 horas. Ah, ¿Sabes? Entonces, está muy lejos una cosa de la otra.
Entonces sí, que sí, intentamos. Otro ejemplo es el óxido de zinc. El óxido de zinc se puede obtener en una placa arriba de una mesa, te pones los precursores ahí, aquece a 50 grados, seca el polvo y ya está, tiene óxido de zinc. Y el mismo material, si tú lo haces por microondas, se cambia. Incluso empezamos a hacer un estudio, es una lástima que el estudiante, bueno, desistió del curso, se fue, pero empezamos a hacer la síntesis en un sistema con horno, en un sistema dentro del microondas, cambiando la temperatura para incluso mirar la influencia de la presión sobre las propiedades físicas finales. Este estudio no está concluido, pero ya lo miramos resultados que se cambia completamente las cosas si tiene presión, si no tiene presión. Entonces sabemos hoy que sí, incluso la presión autogerada, porque llega ahí hasta 3 bar, otros sistemas pueden llegar hasta 10, otros pueden llegar a 9, y esta presión cambia la estructura del material y entonces esto genera propiedades únicas del material. Excelente, o sea que están por buen camino con esas técnicas de síntesis. Sí, sí. Felicidades, felicidades. Muy buena su charla, profe, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la pregunta. Ok. Gracias, María Pirela, por estar siempre ahí presente. Esperamos tenerte todos los sábados por aquí. Bien, por cuestiones de tiempo, Mario Lucio, voy a darle el pase ahora a Ximena Velázquez de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, Ximena, no te saludé antes. ¿Tienes alguna pregunta tuya o de tus colegas allá en Colombia? Ximena, ¿estás? Ximena. Bueno, Ximena parece que no está en este instante. Sí, sí, Ah, ¿cómo está, profe? Qué pena, es que no me hola, quería funcionar el Ximena. micrófono. No, pues primero agradecerle por la charla al profesor, muy interesante y más porque tiene que ver con la parte de exaferitas. No, realmente no tengo dudas en este momento, tenía una duda, pero pues ya con los otros profesores se resolvieron. En este momento solo pues agradecerle por la charla y por revisando aquí en las redes, efectivamente pues no tenemos preguntas, todos pues dan muchos agradecimientos por el tema tratado en la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, profesor José Fermín. Gracias, Ximena. Saludos a los amigos allá de Bogotá. James, ¿tienes alguna pregunta de tus colegas allá en tu red? Profesor Fermín, hola, profesor Mario, saludos. Hola. No hay preguntas como tal, solo felicitación por la presentación del profesor Mario. Gracias. Gracias, James. Bueno, para terminar, voy a darle entonces la batuta, como decimos aquí, a Luis. Luis, aunque dijiste que no ibas a preguntar, pero si estás allí. Hola. Sí, Hola, muchas Luis, buenos gracias, días. Mario Lucio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy interesante tenía una pregunta ahí, pero casi suelta. Esas esferas huecas, yo tuve una experiencia de algunas publicaciones en preparar esferas huecas por el método de Sol-Gel. En un horno tubular, primero hacía la reacción esferas huecas de hematita con óxido de hierro, un agitador magnético, luego llevaba a un forno. Este forno empezaba formaba el óxido de hierro, el hierro, ¿no? Pasaba de magnetita, magnemita, hematita, y luego la estructura Cambia la salía de fase, sí. la fase y salía de esferas huecas, ¿no? Ahora, la pregunta es que tú, igual que tu caso, yo también tuve esferas huecas, conformadas de muchos cristalitos de hematita, ¿no? Eran hexagonales, entonces formaban ellos en conjunto la esfera hueca. Entonces, mi pregunta es, tú mostraste unas partículas, varias caras, más de 10 caras, ¿no? Más de Sí. 10
18 18. caras más o menos. 18. Entonces, están conformadas por múltiples Sí. partículas. Esas partículas individuales, ¿qué estructura tenía o qué era también de 18 caras o era de otro, qué geometría tenía? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Son nanopartículas esféricas, aproximadamente esféricas, nanopartículas que forman estas 18 caras. Eh, lo más interesante es que se orientan para formar las caras, orientan cristalográficamente para formar las caras. Entonces, el comportamiento es como un bulk, pero siguen siendo nanopartículas que están orientadas y que se hacen un self-assembling para obtener esta estructura. Ahora, era más de un par de micras, eran del orden de los micrómetros, Dos dos micrones. micras, el Sí. diámetro externo, ¿no? Sí. Entonces, eh, el tamaño de esas nanopartículas componentes, ¿qué tamaño era más o menos? ¿Qué orden de nanómetros? Algo como 20 hasta 50 nanómetros. Ah, No ya. pasan de esto. Casi siempre en la casa de 20 nanómetros. Ya. Perfecto, perfecto. Bien, muy interesante. Muchas gracias, Mario Lucio, Para por ti. tu palestra. Entonces, estamos preguntando si es que el día 16 tenemos Margarita Sánchez, creo que nos va a conseguir otro palestrante para el 16. O también puede presentar a algunos amigos, puedes invitar también, ¿no? Bien, un mensaje, por favor, José Fermín, un mensaje para los que han participado en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo, que se desarrolló en Lima de 23 al 27 de octubre. Un mensaje para aquellos que presentaron su trabajo, que expusieron y viajaron a Lima. Está ya abierto la revista Journal of Magnetism and Novel Materials de Springer para que sometan sus trabajos que han presentado, tanto en línea como presencialmente. Y va a estar abierto hasta fines de marzo. Hasta fines de marzo hay oportunidad para que aquellos que han participado en la conferencia presenten sus trabajos a la revista. Sin embargo, si ya lo tuviesen listos, pueden presentar y se va evaluando inmediatamente para que salga durante este año o inicio del otro año, salga publicado. Bien, eso es todo, José Fermín. Muchas gracias, muy obrigado, Mario Lucio. Ana Bueno, Chi, muchas gracias por las entonces, preguntas. gracias, Luis. Ajá, Luis, entonces, información sobre las próximas conferencias. Tenemos el 9. ¿Quién va el 9? Profesor, el 9 se va a presentar personas Joan y Jesús creo que es de Colombia, sí. Ellos van a presentarse el sábado 9. Ah, bueno, tú informarás sobre el momento entonces. Bueno, entonces damos por concluida la actividad de hoy sábado. Gracias, Mario Lucio. Supongo que vas a tomar un almuerzo ahora, Sí, a mediodía ya. ahora tengo unas clases que voy a dar de danza a unos niños que trabajan conmigo aquí en Brasil, de danza típicas del Rio Grande del Sur. Ahora tengo que ir hasta ellos porque están aguardándome para las clases que tienen que una presentación por la noche. Ah, você também é dançarino. Sí, un poco, un poquitito. El profesor Pedro ya ha mirado, yo Sí, bailando. Pedro es por danzarino. Mario es un cultor de la cultura gaucha, es un excelente bailarín. Además, es una persona con la que uno puede aprender mucho sobre la cultura gaucha porque es una persona muy informada y le gusta enseñar sobre la cultura gaucha. Digamos que es un excelente expositor de esa cultura acá. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos. A los que estamos todavía aquí presentes, vamos a abrir nuestras cámaras. Stuart, open your camera, please. Vamos a decirle adiós a Mario Lucio y estamos a la orden, Gracias. Mario, para cualquier otra
oportunidad, alguma outra ocasião para você nos falar do seu trabalho. Gracias a todos. Hasta James, luego. María, Pedro, Margarita, Stuart, Luis. Nos vemos la próxima. Ciao, ciao. Thank you. Ok, Mario Lucio, Oh, cuídate. nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Thank you for everyone.